Hola, buenas tardes. Estamos en el programa que hemos diseñado para trabajar y para poder afrontar el momento que estamos viviendo en la crisis del coronavirus. Estamos en las últimas sesiones, como ya sabéis, en las primeras empezamos dando algunas recomendaciones sobre cómo vivir y cómo plantearnos esta experiencia, algo quizás un poco más conductual sobre lo que podíamos hacer. En las siguientes sesiones trabajamos con mindfulness, con atención plena y sobre todo conocimos cuál es el funcionamiento de la mente y de qué manera podemos gestionar lo que nos sucede comprendiendo un poquito más y teniendo una mayor capacidad de autogestión y de autocontrol. Y en la sesión anterior, si la habéis visto, introduje el concepto de compasión y el concepto de autocompasión, entendiéndolo como una manera de conectar con la dificultad nuestra y de los demás, con el sufrimiento que ya vimos que es inevitable, que todos vamos a pasar por él, todos vamos a pasar por situaciones difíciles, todos vamos a pasar por la pérdida de seres queridos, por la enfermedad, por el envejecimiento, por fracasos, dificultades. Y bueno, ¿de qué manera poder manejar eso con amabilidad hacia los demás y hacia uno mismo y pudiendo pasar a la acción, conectando con esa dificultad y pudiendo pasar a la acción en cuanto a qué puedo hacer para manejar esta situación difícil de la mejor manera posible y acompañar al otro, algo que nos surge de manera innata y de manera natural cuando vemos a alguien sufrir, cuando vemos a un ser querido sufrir. Nos surge el ayudar, el colaborar, y del mismo modo que eso podamos hacerlo con nosotros mismos. En la sesión pasada veíamos que es muy humano y está muy presente en nuestra sociedad el no darnos cuenta a veces de cómo estamos atravesando un momento difícil. Quizás con los hijos es más fácil verlo, o con la pareja, con la familia, pero hay veces que eh, no nos damos cuenta o no conectamos con nuestra propia dificultad, con la tristeza, con el enfado, con la rabia, y muchas veces esto lo tapamos eh, o bueno, o buscamos otras actividades que, como decíamos, puede ser muy positivo para poder afrontar eso de una manera positiva o a poder afrontarlo de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Es cierto que desde la perspectiva de la atención plena y de la compasión, cuando sentimos emociones difíciles, emociones que se nos quedan como más pegadas al cuerpo, ¿verdad? Hay veces que podemos sentir una tristeza que perdura más, un enfado, que, una decepción que hemos podido sentir que permanece en nosotros y que no es tan fácil quitárnoslo de encima, sino que eso está. Y cuanto menos lo queremos mirar, cuanto menos lo queremos sentir, hay veces que más lo hacemos crecer, ¿no? Aquello que decíamos de que a lo que me resisto persiste. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión no pretendemos cambiar nada, no pretendemos que esa emoción no esté ahí, simplemente lo que pretendemos es aprender a convivir con esas emociones que en tiempos de pandemia vamos a pasar y estamos pasando. Hay estudios que están demostrando el impacto psicológico que está teniendo en adultos y en niños y todos lo vemos. Así que creo que la sesión de hoy es eh, significativa, es importante sobre todo pues, para aprender a acompañar, a tolerar y a estar cuando surge esa emoción difícil y que se nos pueden quedar un poco más pegadas en el cuerpo sobre qué hacemos con ellas, de qué manera puedo aprender a convivir con eso el tiempo que dure, con esa preocupación, con esa ansiedad y con esa mente que va a tender a enviarnos información sobre, bueno, posibles preocupaciones, situaciones que puedan venir, irnos a ese futurible más complicado y quizás en estos momentos más, porque llevamos ya unos meses con ese estrés y todo eso tiene un impacto a nosotros, ¿vale? Así que vamos a empezar con la sesión de hoy, con una práctica. Vamos a empezar haciendo una práctica en atención plena, pero también quiero traer una pequeña práctica de focusing con la idea de que os ayude a poder utilizarla eh, en estos momentos cuando pueda haber alguna, como os digo,
Emociones como rabia, tristeza, duda, desconcierto, en cualquier caso, que nos generan malestar y que podamos estar con eso de la mejor manera posible y con la mayor sabiduría y serenidad posible. ¿Vale? Así que, como os decía, vamos a empezar con una práctica de atención y luego haremos un poco de focusing para que quizás lo podáis utilizar en algún momento. ¿De acuerdo? Así que vamos allá, vamos a empezar con esta primera práctica. Os invito a que cerréis los ojos, que os coloquéis en una postura cómoda, a la vez que estable. Verificamos cómo está la espalda. Respiramos con la intención de sentir esa zona. El simple hecho de respirar con suavidad ablanda. Verificamos que las dos plantas de los pies están apoyadas en el suelo. Os invito a elongar la nuca, a recoger un poquito el mentón. Muy bien. Yo os propongo que podemos hacer, si queréis, una o dos respiraciones profundas para bajar más al cuerpo, para sentir las sensaciones corporales. En definitiva, para resetear la mente. Como hacemos siempre, inicialmente te invito a explorar la temperatura de la sala en la que te encuentras. El contacto con la ropa que llevas puesta. Los sonidos. Sonidos de la calle. Los sonidos de tu casa, de tus vecinos, del entorno. Quizás el sonido de tu respiración. ¿Y por qué no el sonido del latido de tu corazón? Sentirlo, percibirlo. Poco a poco vamos a ir al anclaje de la respiración. Las fosas nasales, en el abdomen o en el pecho. Aceptamos cómo está la mente, si hay mucha divagación, si no te puedes concentrar con mi voz. Amablemente, cuando te des cuenta, vuelve
a este regalo que es el presente, y a este regalo que es tu propia respiración, que calma y tranquiliza la mente. Tomamos conciencia de cómo la respiración oxigena, limpia, depura el cuerpo, y es un anclaje que siempre está ahí para devolvernos al presente y desidentificarnos de todo lo que la mente crea. Muy bien. Nos permitimos por un instante descansar en tu respiración, sintiendo el proceso de apertura, de cierre, de expansión, de contracción, que se repite incesantemente a cada instante. Muy bien. Vamos por un instante a saturar el cuerpo de atención plena, desde la coronilla, pasando por toda tu cara, el cuero cabelludo, descendiendo, sintiendo tus hombros, todo el pecho, hasta el abdomen, acompañado por los brazos, toda la columna vertebral. Descendemos por las extremidades hasta las plantas de los pies. Sentimos el cuerpo como un todo, saturándolo de atención. Poco a poco ubicándonos en esa conciencia testigo, en ese observador que es la práctica de mindfulness, que no juzga, que acepta la experiencia tal y como es. Y vamos a crear en tu mente la imagen de una casa, de tu casa, de un lugar especial para ti, real o imaginario. Tu casa, un piso, un lugar en la naturaleza, un lugar en el que te sientas muy bien, que te sientas protegido. Te invito a que puedas visualizarla con todo el detalle posible, rodeada de un
de la naturaleza o de un lugar que sea para ti especial. Vas a poder ir moviéndote por todo ese espacio, por sus distintas habitaciones, su entrada. Este es un espacio que te protege, un espacio que te cuida, al que siempre puedes volver. Y te invito a que si hay algo que en estos momentos te preocupa, algo que le estés dando vueltas en la cabeza, algo que no puedas en estos momentos resolver, pero que esté ahí, generándote, como decíamos, ansiedad o alguna emoción difícil de las que estamos hablando hoy. Te invito a que lo visualices en una caja de cartón, lo metas dentro de esa caja de cartón y que escribas lo que es. Y te invito a que lo saques al descansillo de la salida de tu casa, fuera de ese espacio en el que vives, en el que habitas, ese escenario interior de seguridad y de protección. Quizás puedas discurrir por los distintos habitáculos, las distintas habitaciones y encontrar alguna otra cosa más adicional a esto. Y de nuevo con un rotulador lo metemos, escribimos qué es lo que es, lo metemos en esa caja y lo sacamos de ese hogar. Muy bien, si hay alguna otra cosa más. Hacemos lo mismo, no con la intención que desaparezca, porque no va a desaparecer, sin lugar a dudas. Pero vamos a ver cómo se siente estar en esa casa, en ese lugar, sin esas cajas, al menos los momentos que tú consideres, pudiendo descansar en ese espacio, en el ser, en eso que ya somos. Poco a poco iremos volviendo a la respiración. Y cuando estés listo, abriremos los ojos. Bueno, esta es una práctica que te invito a que puedas reflexionar un poco sobre la experiencia
y que incluso puedas parar a tomar nota sobre lo que has sentido, sobre cómo ha sido la experiencia de poder, aunque sea por unos instantes, por unos momentos, aparcar esos asuntos, esas circunstancias, esas preocupaciones que en la vida cotidiana todo ser humano adulto tiene, y poder volver a ese espacio de quietud, de atención plena, de conexión con uno mismo, y poder desconectar, descansar, y que esto pueda ser algo que puedas utilizar de vez en cuando con ese propósito de gestión de no preocuparme sobre lo que no depende de mí en estos momentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir avanzando en la sesión y como comentábamos, hoy vamos a hablar de emociones difíciles y de cómo afrontarlas desde la perspectiva de la atención plena, de la compasión. Y para ello quería recoger muy brevemente la diferencia que existe entre atención plena y compasión, recordarla por lo menos. Cuando desarrollamos prácticas de atención plena, lo que estamos haciendo principalmente es observar lo que estamos experimentando en el momento, ¿de acuerdo? Dando espacio a eso que surge. Y con la compasión lo que añadiríamos sería una intención de preguntarnos qué es lo que podemos hacer o qué es lo que necesitamos con la experiencia que estamos viviendo a nivel emocional, ¿de acuerdo? O a nivel de pensamiento o de circunstancia personal en la que estemos. Sería esta idea de ser amable con uno mismo cuando estamos atravesando una dificultad. La compasión puede ser más intencional porque implica tener una respuesta deliberada ante el sufrimiento que va más allá del simple hecho de aceptar y dar espaciosidad a lo que surge, que sería el concepto básico de atención plena. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la estrategia de manejar emociones difíciles con atención plena y con compasión? Bueno, se trataría de poder entender qué es lo que esa emoción de tristeza, de rabia, de enfado, de preocupación, de ansiedad, de estrés está generando, y que eso nos permitiese, al aproximarnos, pasar a cuidar eso que se experimenta y poder generar mayor bienestar emocional. El propósito sería cultivar conciencia de lo que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Y que se trate de aproximarnos a esa experiencia y experimentar el malestar que surja, siempre con prudencia, siempre tolerando un malestar que sea llevadero, o por lo menos esa es la propuesta desde las prácticas de mindfulness y de compasión. Sería algo así como un arte de aproximarnos a las experiencias que nos cuesta experimentar, porque inicialmente nadie quiere conectar o nadie le gusta conectar con las emociones difíciles, por eso son difíciles, porque generan malestar psicológico y físico, ¿sí? Y que todo ese proceso lo hiciésemos por etapas, gradualmente. Dentro de esas etapas, que en definitiva estaríamos buscando una aceptación de esa emoción difícil y por tanto el tolerar esas emociones en vez de resistirnos hacia ellas, implicaría primero poder mirar la incomodidad que nos genera y mirarlo
con una actitud de curiosidad, preguntándonos, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que, cuáles son estos pensamientos? ¿No? Pudiendo analizar y comprender en profundidad qué es lo que está sucediendo, con la idea de pasar a poder tolerar, es decir, soportar y mantenernos en medio de esa experiencia, ¿sí? Permitiendo poco a poco que esos sentimientos, esas emociones difíciles, puedan ir y venir con cierta libertad para que finalmente podamos entender cuál es el significado, cuál es el aprendizaje que esas emociones difíciles están teniendo en nosotros. Sería el poder abrazar la complejidad de nuestra vida y de esos momentos de dificultad con el aprendizaje que eso tiene, ¿no? Sería ese espacio de resiliencia y poder reponernos de esos momentos difíciles. En cualquier caso, teniendo en cuenta de que esas emociones o esos momentos difíciles pasarán y que podemos, además, por ser efímeras, las emociones pueden ir pasando de una a otra. Muy bien. Si pudiéramos expresar con una metáfora cuál es la manera desde mindfulness y desde compasión de aproximarnos a esas emociones, de aceptar todo eso que surge, lo podíamos hacer con la metáfora de que nosotros somos una casa de huéspedes. Ya veis que he utilizado esa metáfora en cierto modo en el ejercicio que hemos hecho al arrancar la sesión de hoy. Visualizarnos como una casa en la que las emociones van y vienen y van cambiando. Y el cómo podemos poco a poco observar esa emoción que llega desde la mirilla de la puerta de nuestro hogar, de nuestra casa, y quizás a veces incluso cuando podemos percibir esas emociones difíciles de enfado, de rabia, de frustración, de tristeza, el no querer sentirlas, por eso el mirar por la mirilla y cerrar la puerta, y en ese tolerar poco a poco y explorar, podemos inicialmente mirar a través de esa mirilla, qué es lo que hay al otro lado, y poco a poco decidir dejar pasar, entrar a esos visitantes, que son esas emociones, y permitir finalmente que entren en nuestra casa, que caminen por nuestra casa, porque, porque las sentimos en el cuerpo, porque están en el cuerpo, porque hay veces que se nos quedan pegadas físicamente esas sensaciones. Y poco a poco poder poder hacernos amigos de esas emociones que surgen, escuchar lo que ese visitante, esa emoción, tiene para contarnos, ¿no? Como si fuésemos esa casa de huéspedes y esos huéspedes fueran esas emociones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? Que cada vez haya menos resistencia emocional, menos evitación, que sabemos que implica o supone un incremento del malestar, ¿no? Cuando nos resistimos o cuando rechazamos o evitamos el simple hecho de sentir una emoción. ¿Cómo se plantea mindfulness, compasión? ¿Con qué técnica? ¿Qué es lo que propone? Propone 3 estrategias. La primera estrategia consistiría en etiquetar la emoción. ¿Qué emoción hay en este momento? Dice que a lo que etiquetas lo doma, y eso es lo que haremos en una práctica, y que es algo que luego podemos incorporar a nuestra vida cotidiana cuando eso pueda surgir, cuando pueda surgir una emoción de ansiedad, por ejemplo, el poder etiquetarla, el poder sentirla. De algún modo es como si la liberase y como todo eso se sublimase. La segunda estrategia sería encontrar las emociones en el cuerpo sin tener que ir a lo mental, a la cabeza,
a intelectualizar lo que está sucediendo, sentir esa emoción y ver cómo esa emoción, que es una energía atrapada en el cuerpo, va fluyendo, se va moviendo, dónde es más intensa, qué características tiene. Lo que sería algo así como poder, como si estuviésemos pintando un cuadro en detalle sobre qué es lo que está surgiendo en este contenedor de las emociones que es nuestro cuerpo. Y la tercera parte, la tercera técnica que podíamos utilizar para todo esto sería el suavizar, tranquilizar, ablandar esas emociones. Eso sería un espacio más de compasión, ¿de acuerdo? La primera y la segunda se basan en la atención plena y la tercera se basaría en esa compasión. Como veis, el objetivo no es buscar aliviarlas, sino que el objetivo es cambiar la manera en la que nos relacionamos con ellas y habitualmente eso tiene un efecto en el que podemos pasar a sentirnos mejor, acompañando esas experiencias. ¿Qué es lo que también hacemos en definitiva? Lo que estamos haciendo es acotar, subdividir en los diferentes componentes de la emoción, haciendo un trabajo en esa subdivisión con las partes más manejables para que de esa manera podamos comprender mejor la situación y gestionarla de una manera más eficiente. ¿De acuerdo? Como decíamos, la primera gestión sería etiquetar la emoción. Lo que nombramos lo domamos de algún modo. Es como que al etiquetar la emoción que sentimos, eso tiene un impacto sobre el sistema límbico y sobre el espacio de la amígdala, desde donde experienciamos, almacenamos información emocional y desde donde también se gestiona la respuesta de las hormonas, por ejemplo, del estrés que se generan, asociadas con el peligro que podamos sentir. Y el simple hecho de, lo que se sabe desde la investigación es que el simple hecho de poder entender o poder conocer cuál es la emoción, eso tiene un impacto en la respuesta de estrés al disminuir, en cierto modo, esa percepción de peligro que pueda tener de manera interna, por el hecho de saber exactamente qué es lo que nos está pasando. ¿De acuerdo? El etiquetar genera un espacio alrededor de la emoción y a la hora de etiquetar lo que vamos a hacer es internamente poder generar eso con un tono de voz gentil, amable, neutro, identificando qué es lo que sucede internamente, la emoción que sentimos. Esto es rabia, aquí hay miedo, aquí hay estrés, está empezando, siento una emoción de tristeza, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo importante es que podamos desidentificarnos de lo que está surgiendo internamente. Como segunda estrategia de la que estamos hablando, sería sentir físicamente la emoción. Las emociones tienen componentes físicos y mentales. Se generan pensamientos y se generan reacciones corporales. Fijaos que, por ejemplo, cuando nos enfadamos, normalmente surge mucha argumentación interna y mucha justificación sobre nuestra posición. Y plantear o anticipar qué es lo que debemos decir, cómo debemos justificar, cómo debemos argumentar cuál es nuestra razón o cuáles son nuestros motivos. También se siente físicamente una tensión física en el abdomen, en el pecho, a veces que en esta zona de aquí más de la garganta,
que nos prepara para esa pelea o para esa pelea o para ese diálogo que se pueda mantener, pero con cierto nivel de tensión física, en la rabia, en el enfado. La cuestión es que hay veces que todo ese espacio, por ejemplo, con el enfado de argumentación y de pensamiento que se genera, es muy rápido y es efímero y además hay mucho contenido, con lo cual es más difícil de transformar que la propia sensación física. Entonces, por eso en esta parte lo que nos plantearemos sería el explorar los componentes físicos, porque los pensamientos son más transitorios y esas sensaciones corporales tienen un tempo relativamente más lento que los pensamientos. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar dónde está ubicada esa emoción y notar cómo va cambiando conforme estamos con las sensaciones físicas. Cambia profundamente cuando nos relacionamos de una manera más cálida, más afectuosa, de una manera más amorosa en esa aceptación de lo que está surgiendo. Y bueno, lo vamos a ver con una práctica, porque cuando nuestra atención es más afectuosa, tenemos la fuerza para sentirla, ¿vale? Para sentirse a lo que sea que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Para poder acompañar esa sensación. La tercera estrategia que plantea la atención plena y la compasión sería el suavizar las sensaciones físicas de una manera compasiva, tranquilizar el cuerpo y permitir, en última instancia, esa incomodidad que estamos sintiendo. ¿De acuerdo? Estar con esa incomodidad y permitir que continúe el tiempo que sea necesario. En lugar de solo contener nuestra experiencia difícil, le damos calidez, le damos un abrazo a esa dificultad. ¿De acuerdo? Así que os invito a que podamos desarrollar en la sesión de hoy esta práctica de suavizar, tranquilizar y ablandar, ¿de acuerdo? Es una práctica informal, así que vamos a ir guiándola, vamos a ir cerrando los ojos para poder utilizar las tres técnicas que estamos comentando en la sesión de hoy con una experiencia personal que hayáis podido tener en estas últimas semanas. ¿De acuerdo? Como hemos dicho al principio, recordadlo, es importante que busquemos situaciones, emociones que podamos tolerar, es decir, no busquemos la situación más difícil, con más enfado, con más tristeza, con la mayor decepción, sino que es importante, sobre todo inicialmente, que busquemos manejar emociones difíciles, pero que podamos tolerar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder mantenernos en ese observador neutral que hemos desarrollado con la práctica de atención plena y que todo el tiempo es la guía para poder experimentar en estas prácticas. Irnos a ese espacio de observador para poder desarrollar esa metacognición de la que hablaba Javier en las primeras sesiones, porque es fundamental para todo este proceso de tolerar las emociones difíciles, que a veces son un reto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues os invito a que podáis cerrar los ojos
Tomar de nuevo una postura cómoda y estable. Y si queréis, os invito a que podamos tomar 2 o 3 respiraciones relajantes. Conectamos con la respiración y por un instante recuerda que estás en tu casa, en tu habitación, en tu estudio. Podemos hacer un gesto amable llevándonos las manos al pecho, llevando una mano al pecho y otra al abdomen para poder conectar. Y para tomar conciencia que eres merecedor de bondad, de amabilidad hacia ti mismo. Y así como estás conectado con tu respiración, te invito a recordar una dificultad moderada en la que puedas estar justo ahora. Como decíamos, que no sea la más difícil, pero que no sea algo trivial, algo que te genere cierto estrés en tu cuerpo. Y te invito a que visualices la situación de qué pasa, con quién te pasa, cómo es esa situación que estás viviendo, el lugar, si sucede en algún sitio específico. Y probablemente esto ha traído una expresión corporal de la emoción que genera esa situación que estás viviendo con estrés. Así que vamos a arrancar con esa primera estrategia de etiquetar la emoción. Vamos a ver si puedes nombrar la emoción que surge. Aquí hay confusión, aquí hay preocupación, aquí hay miedo, hay estrés. Así que te invito a que puedas escuchar, intentar identificar y cuando surja, internamente poder generar esas frases. Quizás surja alguna otra, es normal también. Te invito a que puedas repetir el nombre de esa emoción con una voz amable y comprensiva, como si estuvieses validando la emoción en un niño, en un amigo. Es preocupación, es rabia, y recordamos que a lo que etiquetas lo domas y quizás puedas percibir alguna sutil diferencia por el simple hecho de darte cuenta. Muy bien. Pasaremos a la segunda estrategia, que sería identificar esa sensación en el cuerpo que acompañan a las emociones. Así que por un instante vamos a volver a esa situación que te genera cierto estrés, que no es la más difícil de tu vida.
pero que tiene cierta dificultad en tolerarla. Y vamos a explorar las sensaciones corporales. ¿Dónde los sientes? Expandiendo la atención a todo tu cuerpo, como si generases un escaneado de la cabeza a los pies, buscando donde sientes la emoción más fácilmente y deteniéndote donde hay tensión, incomodidad. Te invito a que puedas elegir una parte específica de tu cuerpo donde la emoción se expresa con más fuerza, como con un peso, con dolor, con tensión, y enfocamos la mente en ese punto en concreto, en el pecho, la garganta, en el abdomen. Indagamos, exploramos con curiosidad, como decíamos antes. Y te invito a que puedas salir de todo ese espacio mental, simplemente centrarnos en la experiencia y manteniéndonos también en ese anclaje de la respiración. Permite que los músculos se suavicen en esa zona, dejando que se relajen. Y recuerda que no estamos cambiando la emoción, solo la estamos sosteniendo, conteniendo tiernamente. Y te invito a que puedas hacerlo con cuidado, con el cuidado con el que atenderías a un niño. Y sintiendo esa sensación desagradable, la suavizamos con la respiración. Suave, suave. Si es demasiado intensa, fíjate que podemos ir a solamente suavizar las orillas de esa emoción, de esa sensación física. Suave, suave. Como hemos dicho antes, suavizamos, pasamos a tolerar, a estar con la sensación, a permitir, invitando a tranquilizar, dándote alivio y compañía por esta situación difícil, que tiene cierta dificultad. Recuerda que puedes llevar una mano al pecho, otra al abdomen. Es un gesto amable, afectuoso, compasivo, sintiendo el tacto suave, tibio, incluso imaginando calidez y amabilidad fluyendo de tu mano hacia tu cuerpo. Pensando en tu cuerpo como si fuera el de un niño al que quieres, tranquilizando, tranquilizando, tranquilizando. Si tienes palabras que necesites escuchar, imagina a un amigo querido atravesando por la misma situación. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le acompañarías? Siento que te sientas así, sé que esto duele, pero esto pasará, eres importante para mí.
Muy bien. Y finalmente, permítele a la incomodidad que esté presente, haciendo espacio para ella, liberando la necesidad de deshacerte de esas sensaciones. Permitiéndote ser justo como eres, justo así, aunque solo sea por este momento. Suavizando, tranquilizando y permitiendo. Nos quedamos unos instantes más ahí, en esta espaciosidad y en este acompañar con atención plena y compasión a las situaciones difíciles que nos generan emociones que a veces evitamos sentir, que nos cuesta sentir, para pasar a aprender a convivir con ellas. Y quizás sacar también un aprendizaje de todo eso. Muy bien. Poco a poco iremos dejando ese gesto y cuando estés listo abriremos los ojos. Muy bien. Esta es la propuesta de la clase de hoy. Ya habéis visto que en las estrategias combinamos el darnos cuenta lo que sentimos, el poder sentir esas sensaciones, estar con las sensaciones, etiquetar las emociones que sentimos y, en último lugar, acompañarnos con amabilidad y de una manera afectuosa como lo haríamos con un amigo. Esta propuesta que hemos hecho hoy es una propuesta informal con la idea de que cualquiera de estas 3 estrategias las puedas utilizar en tu vida cotidiana. Etiquetar, percibir y notar la sensación, el simple hecho de notar la emoción que sea, da igual que sea rabia y una sensación más tensa en la garganta, en el cuello, como una emoción de tristeza que quizás puede tener más peso, o de ansiedad que puede ser más en la zona del plexo. Cuando sentimos eso, de algún modo permite liberar de algún modo, así que te invito a que explores todo esto y, en último término, a que puedas ser más amable y más compasivo contigo mismo y con los demás ante estas emociones difíciles que en estos tiempos de COVID-19 inevitablemente todos de algún modo vamos a vivir, porque sin lugar a dudas es una situación extraña, es una situación difícil con la que tenemos que convivir en estos momentos. ¿De acuerdo? Así que espero que haya sido de utilidad la sesión de hoy y que puedas volver al audio si lo necesitas en algún momento. Y en el caso de que hayas percibido que ha quedado cierta sensación de malestar, que puedas mantenerte en tu respiración un ratito más al cierre de esta sesión, o que incluso puedas contactar conmigo mandando un email si lo necesitas, y que puedas, como decíamos al principio de la sesión, poder preguntarte qué es lo que necesito para acompañar este malestar, porque seguro que hay algo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Así que creo que esto es todo lo que quería proponeros en la sesión de hoy. Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias. Un saludo.